En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales Sacar es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales Sacar, logística con sentido ambiental. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo a nuestros invitados por Sky, el abogado Eduardo Borrero de la firma B&G, asesorías jurídicas a empresas, a Fernando Albán de la firma Cima Seguros, agentes corredores de seguros, y a Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio de empresarios vallecaucanos, Grupo Multisectorial. A los tres les agradezco aceptar la invitación a este programa y entramos en materia. Las situaciones de orden económico en Colombia y en el mundo siguen todavía trayéndonos muchas sorpresas diarias, por cuanto el coronavirus pareciera un yoyo, sube y baja y genera distinto tipo de medidas, muchas de ellas chocándose unas con otras, porque por una parte está la preocupación por la salud y la seguridad sanitaria de la población y por otro está la tensión con la economía. Salud sin ingresos es muy complicado de asegurar, e ingresos sin salud serán imposibles de obtener. Así que no se sabe si es primero el huevo o la gallina, pero lo concreto es que hay efectos reales. La economía va a tener una pérdida grande, no solo a nivel de lo que llaman los economistas Producto Interno Bruto, las grandes cuentas nacionales, sino en el día a día de las empresas y de las personas, trabajadores formales, trabajadores informales o trabajadores a cuenta propia, porque el nivel de desempleo es creciente en todas partes del mundo. El nivel de rebaja de ingresos en las mesas, en las casas de las familias es decreciente todos los días. Las empresas tampoco tienen recursos para aguantar más su flujo de operaciones y por lo tanto hay problemas en contratación de personal. Pero si a eso le agregamos que pareciera que todas las medidas hay que tomarlas para ayudarle a la gente a que mantenga su ingreso, pero el gobierno no se siente obligado a defender y a darle un cuarto de hora a las empresas en el régimen impositivo, la cosa se agrava. Estamos asistiendo a una nefasta e injustificada y yo diría criminal política pública de embargos a empresas por impuestos,
impuestos de industria y comercio, impuestos prediales en lo municipal e impuestos nacionales en lo nacional. La DIAN está persiguiendo empresarios de todos los tamaños sin ningún tipo de contemplación y sus funcionarios pareciera que no entendieran qué situación se está viviendo. Lo mismo pasa con la alcaldía municipal, con los enredos y los trámites onerosísimos a que obligan a las personas naturales y a las personas jurídicas. Bueno, ese es el panorama que tenemos. Hay mucha preocupación en el ambiente y ese es el tema que quiero pedirles a nuestros contertulios que comentemos. Yo quiero pedirle a usted, don Gustavo Muñoz, que comience dándonos cuál es su planteamiento o el planteamiento del gremio que usted representa con respecto a lo que está sucediendo con la economía del país, con la persecución fiscal que hace el gobierno o los gobiernos a los empresarios y a las personas naturales y con actividades como el famoso y ya anunciado tercer día sin IVA, que pareciera que también no se compadece con la realidad que vivimos. Siga usted. Gracias, José Alberto. Buenos días para mis compañeros empresarios. Mira, el tema de la economía, uno puede ver en las cifras, si lo ve por mes, de que ha crecido el empleo y la pérdida del Producto Bruto se ha disminuido respecto a los meses anteriores. Y eso se ve porque los empresarios, en la búsqueda de sus recursos y de recuperar la economía y los indicadores del año pasado, pues han crecido su oferta en mirar, en abrir otra vez locales, en llamar a los empleos, no a todos, a un 30-40% de sus empleos, porque tienen que limitarse por todos los protocolos de bioseguridad. Ustedes saben que el aforo no puede ser más del 50% y 30% en algunos otros casos. Y lo que están viviendo los empresarios es que las ventas han mejorado de acuerdo a marzo, abril, mayo, pero no están llegando a tener utilidades, todavía están a pérdidas. En estos días conversaba con un hotel que me decía que después de 7 meses logró en octubre llegar al punto de equilibrio en octubre. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mes ni perdió ni ganó, pero lleva 7 meses de pérdida. Entonces yo le decía, ¿y cuánto necesitas dando utilidades para recuperar esos 7 meses de pérdida? Y me decía, no, por lo menos todo el 2021 dando utilidades para cubrir las pérdidas de los 7 meses, porque al dar punto de equilibrio simplemente cubrió los costos del mes. Entonces tenemos que saber leer las cifras cuando nos dicen, mire, aquí el empleo, recuperamos tantos empleos en agosto, tantos en septiembre, porque muchas de las actividades, el 90% de las actividades se han recuperado. Hay un 10-15% de las actividades artísticas, los eventos que no han podido recuperar, pero las que se han recuperado con un aforo pequeño. Otro ejemplo, el Halloween, que los empresarios aplaudimos, ojo, aplaudimos la decisión del alcalde, los empresarios, más no mucho de la comunidad, porque pues aquí hay que balancear el tema, la decisión del alcalde de no hacer toque de queda y no hacer ley seca. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del empresario en su local es manejar los protocolos de bioseguridad, el que va a entrar al restaurante y al bar, tanta gente, la mascarilla, el alcohol. Los empresarios les fue bien viernes y sábado, vendieron, a pesar de que hubo fiesta ya, pero de la comunidad fuera de los establecimientos y caravanas que no pueden controlar los empresarios controlan su establecimiento. Muchos empresarios les fue bien viernes y sábado, pero a los que les fue bien viernes y sábado la mayoría cerraron domingo y lunes porque no había consumo. La gente iba a consumir por el Halloween viernes y sábado, y domingo y lunes muchos restaurantes cerrados. Entonces, hay una oferta reactivada, pero todavía hay una demanda que no todavía satisface la oferta. También hablé con un fabricante de calzado, de confecciones, y me decía, Gustavo, tenemos problemas con la producción, no vendemos más porque la producción paró 3, 4, 5 meses y están arrancando y tiene problemas de materia prima y no nos están alimentando. Entonces la cadena se ha afectado y sabemos que por esta pandemia esa cadena de la producción, de la comercialización y del consumo
nos vamos a demorar 2, 3 años en recuperarla. En recuperar tenemos que compararnos con los indicadores del 2019, como venía la economía. Eso es una parte de la economía, o sea que todavía nos falta mucho por incentivar la demanda. Hoy estoy sacando un Twitter en redes donde el DANE dice que el 20% de la población colombiana, o sea, casi 15 millones de personas, han bajado de 3 comidas diarias a 2 comidas. O sea, sí tenemos que hablar de las cosas buenas que suceden en la economía, pero no solo hablar del vaso medio lleno, también del vaso medio vacío. Y lo tercero, ayer el gobierno anunció el día sin IVA para el 20 de noviembre. El día sin IVA se ve bien porque incentiva el consumo, la gente se reduce el 19%, se beneficia mucho las grandes plataformas y los que están ya digitalizados, y los comercios minoristas lo que hacen es hacer unos descuentos cuando no tienen esas plataformas. Pero el día sin IVA, que lo apoyamos para que incentive el comercio y la demanda y el consumo, y que se mezcle con los empresarios. El sector público va a adelantar las primas de diciembre, el sector privado, los que puedan, las van a adelantar, pero está coincidiendo con el día de las marchas, que también estaba anunciada. Entonces ahora lo que nosotros sentimos es que hay un pulso entre el gobierno y las marchas. ¿Qué pasa con las marchas? Las marchas constitucionalmente están aprobadas y si son pacíficas, lo que no avalamos nosotros es el vandalismo. Pero las marchas, ¿qué provocan? Cuando hay marchas, los empresarios lo primero que hacemos es averiguar cuáles son las rutas de las marchas, porque hay bloqueo de vías. Los comerciantes que están sobre la ruta de esas marchas comienzan a cerrar sus locales. La última vez vimos cómo se blindaban con temas de maderas como si fuera un huracán, porque se destruyen las vidrios, pues las fachadas de los vidrios. No tuvimos vandalismo como en otras veces, pero ya hay una prevención para que si yo estoy en la ruta con un local que mis fachadas es de vidrio, o un centro comercial, prevengo, ese día no voy a trabajar, no llevo el carro, afecta la movilidad, hay miedo a un vandalismo, a una provocación, a un enfrentamiento entre policía y marcha, pero también hay aglomeraciones, entonces hay un miedo al contagio. Entonces nosotros creemos que si hay unas marchas programadas y autorizadas, no es conveniente sacar el mismo día sin IVA ese día, pues corrámoslo un día antes, un día después. También y salimos a dar esa aclaración, lo consulté con varios comerciantes, estamos en eso. Y se viene para el Valle del Cauca también el día de la feria a final de año, donde estamos diciendo, ojo con los recursos, invitamos bien los recursos, invirtámoslo ojalá en artistas, en orquestas, en el sector cultural, que está parado desde marzo y que está quebrada la mayoría de esa industria. ¿Por qué no les pagamos a esa gente para que se presenten programadamente y se roten en todos los establecimientos de comercio, y los establecimientos de comercio tienen ese atractivo para que la gente que quiera visitar el establecimiento de comercio y ver ese atractivo con el aforo y con los protocolos de bioseguridad? Pero sí hay que hacer vigilancia a los recursos de la ciudad. Ese es el panorama de la economía. Nosotros como gremio estamos diciéndole al gobierno local y nacional, señores, hay que acabar de recuperar el empleo, no se ha recuperado del todo, hay que incentivar la demanda para que la gente tenga dinero para consumir, ¿sí? Hay que hacerlo desde todos los lados. Hoy mirábamos unas estadísticas también del Fondo Nacional de Garantía, donde muchos de los cupos de los créditos no se han colocado, están en el 15%, en el 25%, en el 50%. ¿Por qué? Porque el filtro para acceder a los créditos del sistema financiero no han cambiado. El sistema financiero tiene mucha autonomía en las regulaciones de la superintendencia financiera, son muy autónomos y el gobierno no ha intervenido ahí, también se lo hemos hecho llegar a la superintendencia financiera. ¿Qué necesitamos? Acceso a capital de trabajo. Necesitamos recuperar el empleo de la micro y pequeña empresa, que genera el 60% del empleo, y con cada empleo formal que active la micro y pequeña, activa entre 2 y 3 informales. ¿Y qué quiere decir? El empleo informal también es economía, circula el ingreso en la calle, y eso es lo que necesitamos, que las empresas puedan invertir, puedan gastar, puedan pagar servicios, puedan consumir. Es una tarea que tenemos que estarle diciendo a los gobiernos, ojo, mire aquí que aquí está funcionando algo, pero aquí no. Esa es como la radiografía que yo les podría dar. Escuchemos al abogado Eduardo Borrero.
Los abogados, los bufetes de abogados, cuando apoyan empresas, son también un termómetro muy importante para conocer el estado de la salud económica de la región o del país. Siga usted, por favor, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, queridos amigos. Hay dos cosas puntuales. En el mes de junio, julio, Gustavo me invitó a dictar una serie de conferencias, Gustavo, ¿te acuerdas? En la cual veíamos que la pandemia económica comenzaba en el mes de agosto. Y así lo denominé yo. ¿Por qué la pandemia económica mes de agosto y septiembre? Porque en septiembre ya no había ningún alivio, ya los bancos no estaban dando los periodos de gracia, ya al darnos los periodos de gracia en cuanto a intereses y poner el capital a más años, ya se abría la economía, pero una economía blanda, sin recursos y con muchos problemas. Entonces ya comenzamos la pandemia económica. Al comenzar la pandemia económica viene una crisis importantísima de capital de trabajo, señores. Por un lado, complemento lo de Gustavo. Por un lado, nosotros hemos analizado como oficina y lo dictamos en el mes de julio, como decía en las conferencias, hay 1.520.000 empresas MIPYME que no tienen cómo acceder al crédito, pero no porque los bancos de primera línea, que son los bancos que conocemos, Grupo Aval, Bancolombia, BBVA, todos, la vivienda, todos, no quieran dar y prestar, sino porque las MIPYME, que dan el 50% del trabajo, no tienen cómo acceder a la banca porque no saben cumplir los requisitos. Adicionalmente a eso, traen un problema de iliquidez que todos lo sentimos, porque la gente no pudo facturar, la mayoría de la gente en Colombia, en todos los sectores, no pudo facturar, ni en el mes de abril, ni en el mes de mayo, ni en el mes de junio. La facturación fue cero. A la facturación de cero, las empresas deben de calibrar de la siguiente manera los problemas. Primero, deben de revisar con sus proveedores y contratistas para poder proyectar pagos a más largo tiempo. Yo no estoy entrando en la ley 1116, no me estoy metiendo en la ley de refinanciación empresarial, no. Yo estoy diciendo tratemos de hacer acuerdos privados. Tratemos de hacerlo para que las empresas, ya sea parte comercial, o sea, ex sector comercio, y parte del sector que tiene que ver con industria pequeño, productividad, esas personas, empresas pueden ir a adquirir crédito a la banca debidamente asesorados. Óigame bien, debidamente asesorados. Gustavo y yo estábamos pensando hace un tiempo cómo podríamos formar ese grupo para asesorar a las empresas para que obtuvieran sus créditos y con base en esos créditos se hagan acuerdos privados. No solamente para cubrir, ojo señores, no solamente para cubrir las deudas que tenían antes, sino para proyectarlas en un tiempo que fuera mínimo de 3 a 5 años. La pandemia creíamos que iba a durar, en la parte de salud, iba a durar máximo 3 o 4 meses. Ya vamos a completar un año y estamos en la misma situación. Y por otro lado, hablar y dejar la parte de acceso a la banca debidamente asesorados a través de sistemas de abogados que puedan ir a hacer acuerdos privados. Pero la pandemia económica ya empezó. Y para concluirte una cosa muy importante, ¿por qué comenzó? Y apúntenlo ahí. La banca ya dio alivios. Y los alivios que dio la banca, que se llaman periodos muertos o periodos de gracia, se vencieron en el mes de octubre. Ahora en noviembre ya se comienza otra vez a pagar intereses más capital. Ojo con lo que está pasando. Y los bancos accedieron y ayudaron. La banca de primer piso. La banca de segundo piso, que es el Fondo Nacional de Garantías, que fondió el gobierno, como dice Gustavo y le complemento, no ha sido utilizada. ¿Por qué? Porque la gente no sabe manejar o no tiene cómo realizar verdaderamente un crédito
para que un banco de primer piso le apruebe un crédito con base en las líneas de fomento de la banca de segundo piso. No se vayan a confundir que eso es unas palabras, cuando en el argot doy esa serie de palabras, el común de la gente a ratos no las va a poder tomar. No, la banca de primer piso es la que accede al crédito. Nosotros vamos a la banca de primer piso y utilizamos las líneas de fomento del gobierno, vuelvo a repetir, las líneas de fomento para que el banco de primer piso pueda coger las garantías del dinero que ha metido el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías. Bien. Hay que acceder a esa parte. Y Bien. la otra, indiscutible, es refinanciar deudas con todos los proveedores y contratistas. ¿Por qué razón? Porque los proveedores y contratistas son la materia prima y el insumo para poder fabricar o para poder vender. Yo fabrico chanclas, yo fabrico vasos, sí, pero también esos vasos, esas chanclas tengo que ponerlas en el comercio. Entonces viene un boomerang en la cual no solamente el problema es del que produce, sino del que vende. Entonces los invito urgentemente a tratar de hacer refinanciaciones y acuerdos privados, no acudir a la ley. Puede acudir, indiscutiblemente se puede acudir. Bien, de todas maneras, antes de dar la palabra a Fernando Albán, yo quiero plantear, frente a lo que dice el abogado, que los acuerdos privados de hecho existen en la vida real de las empresas. Todos los días hacemos acuerdos privados con nuestros acreedores y nuestros proveedores. El problema es que no podemos hacer acuerdos privados con la banca ni con el Estado, porque esos son los dos cocodrilos que los empresarios tenemos todos los días, y es muy difícil. Los que estamos en el mundo de la economía real sabemos que es prácticamente imposible lograr que un banco haga un acuerdo privado con uno, y es prácticamente imposible lograr que la DIAN o que la administración municipal haga acuerdos privados con nuestra empresa. Es un tema más teórico que de la realidad que vivimos los empresarios. Fernando Albán, usted está en el sector de seguros. ¿Cómo está midiendo el pulso de lo que está pasando en la economía? Alberto, Gustavo, Eduardo, pues muchísimas gracias por la invitación. Mira, digamos, antes del COVID, digamos, el sector asegurador tenía una perspectiva de crecimiento que iba entre el 10 y el 15%, pues venía, digamos, a unos años con cifras, digamos, muy similares al buen comportamiento que venía teniendo la economía, entre el 5 y el 8%. Para este año, digamos, las perspectivas de crecimiento están más o menos en términos generales alrededor del 3%. Y si hablamos por algunos ramos, en especial el ramo de vida, para finales del año 2020, se espera que llegue más o menos a un nivel de crecimiento del 1%. Obviamente son cifras, digamos, muy distantes de lo que se tenía como perspectiva de crecimiento para el año 2020. Pues muchos de los empresarios optaron, en algunos casos, por cancelar algunos de sus seguros o simplemente no tenían cómo pagarlos. Digamos, las perspectivas de crecimiento, si bien es cierto, hay unas cifras de recuperación desde septiembre, digamos que hubo apertura de la economía, pero frente al año inmediatamente anterior, digamos, estamos muy distantes todavía. Aparte, ahí, Alberto, frente al tema que veníamos tratando en el tema de los acuerdos privados, dado que tenemos una base importante de clientes empresarios, las mayores dificultades en los acuerdos privados se ha dado en el tema de los arrendamientos. Ahí, digamos, ¿qué podríamos hacer, Eduardo, para que esos acuerdos privados lleguen realmente a un buen término? Eduardo. Hola. Eduardo, active el micrófono, por favor. Ya, listo, ya. A ver, te comento. Vuelvo a decir la pandemia económica. La parte de impuestos del orden nacional, departamental y municipal, la parte de impuestos comenzó a generarse otra vez en el mes de agosto. La parte de impuestos en el orden nacional, la DIAN no ha parado. Y tenés toda la razón. Inmediatamente hay empresas que en estos momentos
están inmediatamente en procesos coactivos por parte de la DIAN, cobrándoles. Pero la única manera es sentarse con los empresarios, a entrar con ellos y con los proveedores a sentarse. Si esto no da lugar, porque nosotros no podemos meter en cintura en un acuerdo privado a la DIAN, y tienes toda la razón, no se puede meter, pues entonces hagamos uso de la ley 1116, hagamos uso indiscutiblemente, hagamos uso del decreto 560, que fue del 15 de abril, que fue el complemento para poder nosotros indiscutiblemente acudir a un acuerdo de negociación, pero a través de un juez de la República o a través de presentar estos acuerdos ante la Cámara de Comercio, como lo permitió el decreto que les decía, y en ese orden de ideas buscar después las refinanciaciones del caso. Lo que pasa es que el país en general se llenaría de la solicitud de acuerdos porque no se puede acceder a la banca de primer piso, porque no se puede permitir que la DIAN dé la mano a torcer si no hay de por medio, y estoy de acuerdo con ustedes, no hay de por medio un acuerdo que se tenga que hacer de acuerdo a la ley. ¿Para qué? Pues para meterse en ley de insolvencia. En ley de insolvencia, entonces ya nosotros tendríamos un problema de irnos a la ley 1116. Yo digo que si hay que irse a eso, señores, si eso hay que irse, pues indiscutiblemente vamos a tener que hacerlo, Las empresas no pueden morir, el sector comercio no puede morir. El gobierno nacional ha hecho yo no voy en contra del gobierno nacional, ha hecho un gran esfuerzo la presidencia de la República metiendo plata. No ha salido, aunque ya se firmó el decreto, no están los bancos, ojo con lo que le estoy diciendo, aunque ya se firmó el decreto y el COMPEX ya autorizó la plata y la plata está ahí, no ha habido plata para el famoso subsidio a la nómina. El subsidio de la nómina son 351,000 pesos por persona y la banca de primer piso todavía no ha podido fondear esos recursos a las empresas porque no ha habido todavía el vínculo entre la superintendencia financiera y los bancos para poder dejar esa plata. Entonces el mes de agosto no lo deben, digamos, de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y este decreto dice que iría hasta el mes de marzo del otro año. Eso es una plata poquita que entra, pero también ayuda al empresario y al comerciante. Aquí no solamente el comerciante, Gustavo, es el que está afectado. El empresario, el MIPYME está afectado. La empresa mediana y pequeña están afectadas. Tanto la empresa pequeña como la empresa mediana. Pero el que más está afectado en estos momentos es el empresario que tiene hasta 10 empleados. Entonces hay que recurrir, señores, al decreto que les decía y a la ley 1116, porque pues no habría lugar, indiscutiblemente, no habría lugar a que pudiéramos, acceder de otra manera. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay oficinas de abogados expertas en este aspecto, de ayudar a los empresarios y a los comerciantes para ayudar a hacer eso. Pero las líneas existen. La banca tiene dinero. Es muy difícil acceder a ella. Pero uno puede acceder a la banca, en conclusión. Podemos acceder a la banca de primer piso. Pero no nos van a permitir la DIAN, los impuestos del orden nacional, departamental y municipal que debemos, no nos van a permitir hacer acuerdos, sino a través de la ley 1116 y su decreto reglamentario. No nos lo van a permitir. Muy bien, don Gustavo Muñoz, en este estado de situación que tiene la economía de las MIPYMES, ¿qué hacen los gremios económicos para ir en la defensa más allá de la parte declarativa, de la parte retórica? Estoy preguntándole, ¿han hecho ustedes alguna gestión directa ante la DIAN? ¿Se han sentado con el director de la DIAN para que tome otro tipo de medidas? ¿Se han sentado con el director de Hacienda Municipal de Cali, con el director de Hacienda Departamental? ¿Se han sentado
con el superintendente de sociedades delegado en Cali y con la Superintendencia Nacional de Sociedades en Bogotá para pedirle pista para las pequeñas empresas. Es decir, si no hacemos la tarea de llegar a los tomadores de decisiones y nos quedamos haciendo seminarios, conversatorios y declaraciones, francamente yo creo que pues ese será el trabajo del folclore discursivo del país, pero no va a lograr tener el efecto que necesita el empresario. Es que cuando uno llega a su empresa y abre el software y encuentra con que sin que nadie le hubiera avisado está embargado, hola, uno dice, pero ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Hay que ser delincuentes para poder que uno tenga libertad de operaciones y va uno a buscar quién lo defiende y no encuentra, más allá de que sí, hagamos un grupo de conversación a ver si de pronto nos escuchan. Yo pregunto, ¿qué hacen los gremios de manera efectiva? Gracias, José Alberto. Sí, desde marzo estamos en una lucha titánica y sí hemos hecho, y todavía vemos que falta mucho por hacer y nos encontramos con un tema que las decisiones públicas son demasiado lentas. ¿Qué hemos hecho? Primero empezamos trabajando en un grupo con los secretarios de Desarrollo Económico Municipal y Departamental, con la gobernadora y el alcalde, a ver cómo y nos íbamos a adecuar a esta nueva realidad de reactivación económica. Luego lo escalamos al bloque de congresistas, que son nuestros representantes ante el Ejecutivo. Los congresistas son los que le hacen control político a los ministros, al presidente y a todos los directores de estas instituciones. De ahí pasamos, como el tema comenzó a volverse el tema del acceso a crédito y cuando comenzaron a pasar los embargos, tuvimos con un comité técnico del grupo multisectorial. Afortunadamente, como somos multisectorial, tenemos especialistas en finanzas, en impuestos, en banca, y un comité técnico me ha acompañado a esas reuniones tanto con el presidente de la República, con el ministro de Hacienda, con el superintendente financiero, con el director de la DIAN a nivel nacional, con el director del programa de la UGPP y el PAEF. He llevado empresarios. La última sesión la tuve hace semana y media, donde llevé 8 casos de empresarios al equipo de la Superintendencia Financiera contando todos los parámetros, bloqueos, abusos, malos tratos del sistema financiero, porque la Superintendencia Financiera tiene que vigilar a la banca comercial, y radicamos muchos de estos casos. La otra semana le vamos a hacer seguimiento, donde denunciamos lo que estamos padeciendo los micro y pequeños. ¿Qué nos hemos encontrado? Que hay unas directrices nacionales que a veces no las siguen los locales. Nos lo encontramos primero con la DIAN, donde Bogotá y Cali tomó unas determinaciones, pero parece que en la misma reglamentación hay una como autonomía administrativa en el tema local. ¿Qué estamos pidiendo para que no se dio esta semana y espero que se dé la otra semana? Como ya nos reunimos con el director de la DIAN Nacional y denunciamos todos los abusos que están habiendo y todos los cobros que, a pesar de la política, pueden estar dentro de la reglamentación, pero que no es coherente con la crisis económica actual, de que el mismo gobierno pida recuperación económica y ayudas y salga con sus mismas instituciones a asfixiar a los empresarios. Entonces estamos pidiendo una reunión con el director de la DIAN Cali, porque ya nos reunimos con el de la DIAN Nacional, nos escuchan a nivel nacional, son muy receptivos, pero no se siente el impacto para mirar, porque no ha frenado las medidas a nivel local. Y estamos pidiendo también, nos falta una reunión con la vicepresidenta de la República y el director de Planeación Nacional, porque hay un COMPES de reactivación donde vemos que necesita llegar a la MIPYME, y seguimos solicitando un fondo de subvención pública para los micro y pequeños que por ningún caso pudieron acceder a un capital de trabajo a través de la banca comercial o a través de Bancoldes. El gobierno anunció que Bancoldes iba a ser una alternativa a la banca comercial para prestar directamente, pero resulta que Bancoldes no tiene la infraestructura administrativa para hacer préstamos directos de consumo. Ya fue una orden de un juez. Y lo que conversé con Bancoldes la semana pasada es que apenas en estos días van a salir desde el grupo Arco de Bancoldes Bogotá a atender a nivel nacional
a través de un call center porque no tienen la infraestructura. O sea, esta pandemia nos cogió prácticamente con los pantalones abajo en el sistema de salud que el gobierno se apresuró a cubrir con retrasos, con sacrificios de la IPS, todo eso, pero más con el tema del capital de trabajo a la micro y pequeña empresa. Todavía hay una descoordinación ahí, que muchas políticas en los decretos lo tratan de resolver, pero administrativamente a nivel local el impacto no es así, pero sí estamos trabajando a diario eso. Hemos acercado a los empresarios con los tomadores de las decisiones, les hemos hecho llegar por escrito y en vivo las razones y seguimos trabajando para que el tema de las secretarías de Hacienda, de la DIAN y de la banca cada vez se acerque más a la problemática real del micro y pequeño empresario. José Alberto, agregarte una cosa muy importante, por favor, ¿es posible? Sí. Mira, José Alberto, hay que recurrir urgentemente el empresario PYME y el pequeño a el decreto 560, que le permite que lo puedan oír de hacer acuerdos, pero bajo el decreto, para poder meter en cintura a los impuestos, a la DIAN, impuestos del orden departamental, municipal y nacional. Pero el empresario pequeño y el comerciante pequeño a ratos no puede acceder a la banca, y no sé si te pasa a vos, Fernando, con la parte de seguros de tus empresas, no puede acceder a la banca es porque no saben cómo acceder, porque no tienen la contabilidad al día, porque no están pidiéndose garantías. Ahí no se piden garantías. Ojo, la gente está diciendo es que yo no puedo acceder a la banca y no puedo acceder a los créditos de subsidio del gobierno nacional porque no tengo las garantías para eso. No, en esa clase de decretos de emergencia económica y social que todavía estamos amparados, en estos decretos de emergencia económica no se necesita garantías, se necesita dejar bien tramitados, ojo, bien tramitados los créditos, cómo se deben de tramitar, qué requisitos se piden, y para eso es importante las asesorías de los gremios y de la gente que tiene los gremios en la parte contable, financiera y jurídica. Esto es indispensable para poder acceder a créditos de subsidio. Por favor, es que no saben presentarlos. Ahora bien, hagan uso del decreto 560 que complementa la ley 1116 si se están viendo con muchos problemas que no son solucionables, José Alberto. Hagan uso de eso. Gracias. Me gustaría hacer un comentario al respecto, Alberto. Digamos, la pandemia, digamos, desnudó de alguna u otra manera, digamos, el grado de informalidad que se manejan algunas empresas, especialmente, digamos, algunos pequeños empresarios, porque a veces confundimos el tema de la formalidad con el estar registrados en Cámara de Comercio. No, la formalidad, digamos, va mucho más allá desde el punto de vista de sus procesos, como yo mi contabilidad, como yo mis procesos administrativos, independientemente del tamaño de mi empresa. Entonces, una de las lecciones porque también es importante ir a hablar un poco de, digamos, las lecciones que nos debe dejar el tema de la pandemia, es que es importante al interior de las compañías, independientemente de su tamaño, el grado de formalidad de mis procesos, porque nos estamos encontrando lo que bien dice Eduardo ahora es, vamos a acceder a la banca, pero no tenemos los procesos administrativos y contables muy bien depurados, muy bien llevados. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, digamos, con una dificultad. Entonces, en el caso de Grupo Multisectorial, que viene haciendo una labor importantísima desde el punto de vista gremial, el mensaje que también se debe dar es al empresario a formalizarse, en cómo debe actuar, para que cuando se encuentre con situaciones como las que estamos viendo hoy en día, pues no tenga las dificultades que se están viendo. Hablando un poquito, digamos, del sector asegurador, si bien es cierto, digamos, la Superintendencia Financiera ha publicado algunos proyectos normativos instruyendo a las aseguradoras para devolver primas, extender las vigencias o explicar algunos descuentos en las tasas de renovación. Nos hemos encontrado, especialmente para el sector empresarial, en las coberturas de lucro cesante, que es una cobertura, digamos, adicional a los seguros de daños materiales, pero que digamos que física que sufren los bienes que están, digamos, asegurados. ¿Qué ha faltado allí? Digamos que las Cortes no han podido reglamentar
cómo se va a llevar a cabo la devolución en la cobertura de lucro cesante, porque si bien es cierto, estuve parado en mi actividad productiva durante algún tiempo, el nivel de riesgo disminuyó. Pero ahí también nos encontramos con otro tema, es que el gobierno lanzó, digamos, algunos proyectos de ley, pero al interior de las aseguradoras especialmente no sabían cómo manejarlo, por temas, digamos, desde el punto de vista de sus coberturas de riesgo, los encajes y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, los procesos se han demorado muchísimo. Yo quiero preguntarle a usted, Fernando, PYME, ¿cuáles son los tipos de seguros que predominan y qué variación ese tipo de seguro que predomina en el sector MIPYME? En el sector MIPYME, digamos, primero hablamos del panorama de riesgos que tiene a cabo, digamos, una pequeña empresa. El primer riesgo es un riesgo, las pólizas, digamos, están las pólizas multirriesgo empresarial, que tienen cobertura de daños materiales, que tienen coberturas de maquinaria de equipo, lucro cesante, responsabilidad civil extracontractual, incluso el mismo dinero también se puede asegurar. Digamos, ese es, digamos, en el tema de coberturas en riesgo de seguros para pequeñas empresas, esos son los seguros. Incluso a veces se tiene una percepción que el costo es muy alto, pero cuando yo comienzo a hacer un equilibrio entre el riesgo y el costo, pienso que hay una distancia importante y a veces, lastimosamente, muchos empresarios no acuden, digamos, a cubrir sus riesgos efectivamente. Y dentro de la cartera de seguros que ustedes tienen, ¿han notado que se hayan bajado las primas, es decir, que no se hayan renovado las pólizas en un porcentaje importante? Digamos, en el caso particular nuestro, podemos decir que más o menos llegamos a unos niveles de renovación del 50% en las pólizas multirriesgo empresarial, que es muy bajo realmente, y adicionalmente los nuevos riesgos en los cuales se han abocado las compañías no los están cubriendo. Pero digamos, ha sido, digamos, la disminución frente a las primas y a los recaudos ha sido muy bajo. Apenas estamos viendo unos síntomas muy leves de recuperación, porque pues ya algunas empresas volvieron a reactivarse económicamente, entonces han vuelto a mirar el tema de volverse a asegurar. Pero digamos, en términos generales, estamos a un 50% en el recaudo de primas y una renovación que incluso está por debajo del 30 o el 25%, lastimosamente. Usted, Fernando, ahora hizo una pregunta que Eduardo no se la ha contestado y yo la retomo para pedirle a Eduardo que ahora nos la explique, y es su preocupación con los arrendamientos de los locales en los que actúan las pequeñas empresas. Yo le agrego a eso el siguiente comentario. Ha salido en prensa y en redes sociales un aviso de Burger King invitando a consumir McDonald's, a consumir El Corral, a consumir Presto, KFC, etcétera, diciendo en cabeza, nunca pensamos que llegaríamos a pedirle esto. Sin embargo, hoy le pedimos que consuma en El Corral, en McDonald's, etcétera, porque de esa manera usted ayuda a que se mantengan los empleos que la industria de comidas rápidas y de restaurantes de comidas rápidas pues ya no pueden sostener. Y muchos de esos restaurantes, además del problema de consumo, tienen el problema de que todos viven de arriendos. O sea, los locales casi ninguno es propio. Entonces ellos tienen un doble problema. Por un lado se les cayó la clientela, pero por otro lado los tienen unos arrendamientos grandes y además tienen franquicias. Y a mí me interesaría que Eduardo nos explique qué efectos está viviendo con los empresarios que hasta ahora han vivido de esas empresas franquiciadas, porque mucha gente que va al Corral o a Presto o a McDonald's cree que esa empresa, que ese local donde entró, es de la empresa americana, de la matriz, y no sabe que no, que eso es de un señor que se llama Eduardo Borrero, que compró la franquicia de McDonald's, o de Fernando Albán, que compró la franquicia de Presto, o de Gustavo Muñoz, que compró la franquicia del Corral, y montó a su costo un local, lo adecuó, le puso distintivos de marca, metodología de trabajo, pero es a costo de ese empresario, incluyendo el local.
Es bueno que usted nos explique un poco eso, porque entiendo que el sector gastronómico, ya no solo el de los restaurantes, digámoslo, de mesas a manteles, de comida de carta, sino estos restaurantes de comidas rápidas están pasando por un momento muy complicado. Eduardo. Yo le sumaría, perdón Sí. Eduardo, antes quiero hacer un comentario, porque se ha aumentado la siniestralidad de las pólizas de arrendamiento. Entonces, digamos, y finalmente la compañía aseguradora termina ejecutando al arrendatario. Bueno, son dos temas. Cojamos el tema de arrendamientos y después cojamos el tema de franquicias. ¿Estamos de acuerdo? Son dos temas, José Alberto. El primer tema de arrendamientos. El primer tema de arrendamientos corresponde a lo siguiente. Hoy Colombia tiene unos decretos que se tienen que utilizar, y la falta de asesoría, de acercarse a un gremio, por ejemplo, multisectorial, que tiene su equipo de contadores, financieros y abogados para ayudarlos, no se acercan. Los decretos que existen desde el mes de abril, mayo de este año, están amparando a los arrendatarios, no solamente a los arrendadores, sino a los arrendatarios. Los están amparando esos decretos. Estos decretos se dice, revise, siéntese a ver cómo puede ayudarse a que no le cobren intereses de mora, porque no se pueden cobrar, a tratar de buscar un acuerdo para proyectar en el pago del arrendamiento, del canon de arrendamiento, proyectarlo, en hacer rebajas al canon de arrendamiento. Eso se puede lograr, pero no es conveniente que el empresario y comerciante, ante todos los comerciantes, se acerquen solos a negociar con el arrendador, porque el arrendador va a tener siempre diciendo, me pagan el valor que corresponde, yo no voy a tomar rebajas, yo no voy a permitir otros plazos de pedidos muertos, yo no voy a permitir que no se me paguen los intereses de mora que conlleva a porque no he podido pagar los cánones. Entonces, Fernando, te complemento, inmediatamente los que tienen pólizas de seguros, de arrendamientos, hacen uso de la póliza del seguro para que la compañía de seguros le pague a ellos, al arrendador, los cánones de arrendamiento que no han dejado de pagar, y por consiguiente, señores, la compañía de seguros de manera inmediata abre un proceso jurídico en contra del arrendatario. ¿Les quedó claro? Ese es el panorama. ¿Cómo se puede hacer? Buscando indiscutiblemente sentarse a través con abogados del grupo multisectorial en este gremio que tenemos tan grande, a decirle, mire, tenemos este inconveniente por no ventas, por favor ayúdenos en los cánones de arrendamiento, ayúdenos a bajar los contratos. Eduardo, Sí. Pero permítame, yo tengo casos que aquí han llegado a pedirme que los denuncie, Sí. de personas que tienen póliza, arrendamiento de locales con pólizas, son las llamadas fianzas de seguros. Sí. Pues la fianza de seguros se comporta como el banco. Eso no tiene alma, eso no tiene riñones ni hígado. Eso llega y la ejecuta. Y el pobre empresario no solamente tiene que ir a pagar la póliza, sino que le cobran unos, llamamos intereses de mora, que terminan onerosísimos por los días o meses de retraso. Como quien dice que tras de gordo hinchado. Entonces, la pregunta que hay que hacer es cómo resolver un problema donde si yo tengo un local arrendado, no puedo pagar y tengo una póliza de seguros, la compañía de fianza viene y me ejecuta, le paga al arrendador, pero a mí me coge y me deja colgado de la brocha por el doble de lo que debía. Allí, ¿quién me defiende? ¿Por qué razón? Porque no saben de los decretos que existen, en la cual los arrendatarios están en estos momentos amparados para que esas cosas no sucedan. Antes hay que hacer el acuerdo, y si no, hay que defenderse jurídicamente, pero ya ante un juez, porque no, por el problema de pandemia, los decretos de emergencia los amparan y les dicen,
ustedes al no tener eso se puede demostrar que no ha pagado porque el nivel productivo o de ventas de la empresa o del comercio no da de su empresa. Lógicamente estoy de acuerdo contigo. Lo que están haciendo es que la gente que tiene pólizas con la parte de la parte de seguros, les dicen, no me pagó señor fulano de tal, que es el arrendatario, yo tengo mi póliza, le digo a la compañía de seguros, por favor cóbreme, y la compañía de seguros le paga e inmediatamente arremete contra el arrendatario y llegan a embargar y llegan a hacerlo. Entonces, en ese momento se tiene que entrar con abogados con la compañía de seguros a demostrar que no se pagó o que hubo atrasos en los pagos, pero a través de ya jurídico, no extrajurídico, jurídico, que hubo un problema en la pandemia económica de falta de productividad o falta de ventas para poder entrar a pelear que no se les cobre jurídicamente, o si ya se ha cobrado jurídicamente, buscar una conciliación con el juez, porque estamos amparados bajo los decretos de emergencia económica en la cual yo no pude producir y los decretos existían. ¿Cómo diablos voy a pagar yo un arrendamiento o un canon de arrendamiento donde estuve cerrado 3 meses o 4? Donde estuve cerrado 3 meses o 4. Entonces están los decretos, la gente no los utiliza y lógicamente el arrendatario no utiliza eso y las compañías de seguros pues cumplen su ley. Ellos no están haciendo nada sino cumpliendo con su ley y les pagan al arrendador el valor de los cánones, inmediatamente arremete. Pero cuando se arremete judicialmente a través de un proceso jurídico, hay los mecanismos para demostrar que no ha habido productividad. Y eso es un proceso jurídico que hay que atacar individualmente demostrado, no por grupo. Esto no es de grupos, por favor. Esto no es de que el grupo de electrodoméstico lo va a atacar, que el grupo de comida lo va a tocar. No, esto es individual, demostrando ante un juez, porque las compañías de seguro, mi querido Fernando, inmediatamente ejecutan y están haciendo su labor. Yo le pagué, arremeto contra el arrendatario. Pero el arrendatario también tiene derecho a defenderse en el proceso, pero individualmente considerado, demostrando que el nivel de productividad de él no fue cero. Utilicen las normas, es que la gente no se está asesorando. Eduardo, las normas. Mira, incluso en el caso de nuestra oficina, pues obviamente al bajar nuestros niveles de productividad, pues decidimos, digamos, volcarnos a una estrategia de marketing digital, reorientar nuestro negocio desde el punto de vista de atención y de servicio al cliente. Entonces dijimos, pues no, ya no es necesario tener una infraestructura de oficina como la que nosotros teníamos. Entonces fuimos a entregar la oficina nuestra antes de cumplir obviamente el plazo de renovación de la misma, y el dueño del local nos remitió con la inmobiliaria. Vaya y hable con la inmobiliaria, eso no es problema mío, yo no voy a hacer ningún tipo de arreglo, hable con ellos. Ahí nos encontramos, digamos, ya con un obstáculo complicadísimo. Adicionalmente, como tú bien lo mencionas, pues es importante uno estar asesorado jurídicamente, pero ahí cuando uno dice como empresario, bueno, me toca contratar un abogado, ¿cuánto me va a contratar? ¿Me va a costar? Entonces termina siendo a lo mejor un proceso largo, tedioso, complicado, y le sale finalmente pagando lo mismo. No, Fernando, no sale pagando lo mismo. Bueno, los cánones, la única perdona, manera Eduardo, sí, es que les pido que no personalicemos el tema porque los televidentes están buscando más información. Digamos lo que ya quedó claro, el contexto en el cual hay que hablar de arrendamientos y cómo el arrendatario puede defenderse con el decreto del que usted habla. Brevemente, pero le pido que sea muy breve, nos explique qué pasa en el caso de las franquicias. En el caso de las franquicias también es un problema individual. No podemos generalizar jurídicamente para cada cosa. En las franquicias también los contratos de franquicia, de acuerdo a cómo se hayan negociado y a las clases de contratos que existan, no todos los contratos de franquicia, por favor, son iguales. Hay que revisarlos uno por uno y hay que revisar
cómo eran las formas de pago y qué clases de condiciones tenían. Ojo, uno a uno. En ese caso hay que demostrar, y también si es una pelea o ya un litigio, como decimos los abogados, hay que entrar a solucionar el problema. Pero es individual. ¿Qué se tiene que demostrar en ese caso? Que la productividad o, en este caso, las ventas de que yo tenía con cada una de estas franquicias, no pude desarrollarlas porque estuve absolutamente cerrado muchos meses, pero adicionalmente al abrir en el mes de julio, que se volvió otra vez a reactivar, y julio y agosto, que se volvió a reactivar poco a poco, mi nivel de ventas no puede ser igual al que está negociado en la franquicia, señores, al que está negociado. En ese momento hay que entrar a negociar con abogados y con financieros para demostrar esa parte y que no se hizo. Pero no generalicen, por favor. Yo sé que todo se llama franquicia, sí, pero hay que revisar caso por caso puntual. No podemos dar soluciones totales y generales porque el caso del arrendamiento, en el caso de la franquicia que yo tengo con McDonald's, o en el caso de la franquicia que tengo con Pizza Hut, o en el caso que tengo con otro, es muy diferente uno del otro, aunque los contratos son más o menos iguales. En ese orden de ideas, yo como empresario en Cali, yo como empresario como comerciante, estoy amparado por las normas, pero no sé llegar a ellas. Asesórense para poder negociar. Asesoren para poder negociar. Es la única manera. Háganlo a través de tocar una puerta, por favor, señores, a todos los que nos están oyendo. Toque una puerta porque no es un costo enorme, como dice Fernando, no es un costo enorme, pero también es un costo de consulta y de pronto no de proceso. No lleguemos, si hay proceso, hay que atacar el proceso, porque si no te quitan, en los embargos te quitan absolutamente lo que tienes, porque te van a embargar. Pero entonces recurramos a lo otro, recurramos a un grupo común multisectorial. A través de multisectorial nos tocan a nosotros, nosotros ayudamos, revisamos el caso, pero no estamos cobrando, Fernando, es muy importante tu apreciación y ustedes todos, de que estamos cobrando como si fuera un proceso. La consulta es importante y ayudamos, pero si hay que meterse en el proceso, a pelear en el proceso, tanto de franquicia, del contrato de franquicia, como en el proceso del contrato de arrendamiento, allí sí hay que pelear porque vienen embargos de medidas cautelares de embargo y secuestro por no pagar. Entonces la gente no se está asesorando y hay que asesorarse desde el punto de vista financiero y hay que asesorarse desde el punto de vista indiscutiblemente jurídico para atacar los contratos. Muy bien. Individualmente considerados. Muy bien, gracias. Escuchemos a Gustavo Muñoz. Gustavo. Sí, en el tema de los arrendamientos, los comerciantes se apoyaron mucho en las cámaras de comercio para entrar en ese diálogo inicial con los dueños de los establecimientos y se estaba solicitando dos cosas: al gobierno que hubiera una disminución en predial que se le reflejara en beneficio al dueño del local para que disminuyera el costo de los arrendamientos a los arrendatarios, y el otro que hubiera un subsidio a la lonja o algo así para que los dueños de los locales que también dependen de esa economía y han hecho esa inversión. Mucha gente también no son los grandes terratenientes, sino los que invirtieron en un local y esa suspensión, en vez de invertir en pensión, se vieron afectados, pero digamos que eso todavía no ha funcionado muy bien. Ahora tenemos el problema que decía Eduardo, los que se reactivaron no están vendiendo lo mismo, pero los dueños de los locales que le permitieron abrir le están cobrando el canon completo y ahí tenemos problemas. Hay que recordar que el 80% de los micros y pequeños empresarios, que son el 96%, tienen local alquilado y ese sector inmobiliario es de los que más se ha afectado en este momento. Muy bien. Bueno, yo no sé, Gustavo, si hay otro sector económico, otro renglón que usted quisiera
apuntalar con su comentario, porque pues está claro que la situación ahora es de incertidumbre. El gobierno tiene hasta el 30 de noviembre el aislamiento selectivo, no se sabe qué va a pasar con el mes de diciembre, no se sabe qué va a pasar el próximo año. Las noticias que nos llegan de Europa, de Estados Unidos, no son alentadoras. Entonces, sí quisiera saber qué estrategia el gremio está comenzando a mirar de cara a lo que puede ser un agravamiento de la situación económica en el país. Lo que nosotros estamos diciendo es que la economía colombiana, que es un país en desarrollo más débil que las economías europeas, tenemos debilidad en el tema económico, debilidad en el tema de infraestructura de salud, debilidad en el tema de subsidios. No podemos, ya probamos que por más de que el gobierno saque más de 100 decretos, no le llega a la base. A nosotros es imposible prácticamente volver a encerrarnos en una cuarentena. Entonces, ¿a qué tenemos que apelar? A un autocuidado, que lo han entendido los empresarios en sus locales y en sus oficinas, ¿sí? El lavado de manos, el tapabocas, evitar las aglomeraciones. Esa cultura la hemos ido aprendiendo poco a poco, pero es imposible en los rebrotes que llamamos que la gente se encierre, porque usted que ya conoce el COVID y hay experiencia de COVID, de remedios caseros donde la gente se ha mejorado, o cómo se solucionó en la Amazonas o en La Guajira o en Putumayo, ¿sí? Donde la gente evita ir a las clínicas, porque si tú vas a visitar las clínicas están llenas. Entonces la gente prefiere arriesgarse a que le dé COVID y tratar de salvarse con remedios caseros, y por último ir a la clínica a no tener ingreso. O sea, la gente, el ingreso sale y se arriesga y sale al rebusque. Entonces lo que tenemos que seguir trabajando, que no es por un mes ni 2 meses, que es el llamado, la alerta que le estamos haciendo al gobierno, no diciendo, vea, esto ya pasó y estamos bien y la curva está aplanada. No, la economía está sufriendo. La estrategia de nosotros, vea, señor Díaz, no aficie, señor Secretaría de Hacienda, no aficie, señor Superintendencia Financiera, no aficie, y sigamos trabajando en llegarle con recursos a esa micro y pequeña empresa para que se reactive, y apelemos a la cultura de autocuidado, porque la economía colombiana no resiste un segundo cierre. La puede resistir una francesa, una española, una alemana, hasta una americana, porque su economía es más fuerte y tienen los sistemas para llegar con subsidio a esa población. Nosotros todavía no estamos listos. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Perdón, José Alberto, yo quisiera agregar una cosa que ha dicho muy bien Gustavo, pero quisiera agregártela. En la parte de las empresas, el afectado no solamente es el arrendatario, también es el arrendador. Hay mucha gente que compró locales comerciales, y los locales que comerciales compraron fueron para alquilarlos y para vivir de eso. Al fracasar el problema del negocio y al arrendatario tener que irse, pues también están fracasando ellos, porque volverlo a alquilar es casi imposible, Lo que nosotros hemos podido detectar es cuando han venido a oficina y han recurrido a nosotros, no llegamos siempre, tratamos de que el arrendador y el arrendatario lleguen a un acuerdo. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Bajemos el canon de arrendamiento, demos un periodo de gracia, pero es buscar concertación, por favor. En algunas cosas no es buscar pelea, perdón, es buscar concertación. En ese orden de ideas, recurran a firmas que realmente tengan una asesoría a través del grupo multisectorial, con el mayor gusto, porque es que la realidad es que las dos personas se ven afectadas, José Alberto. Por favor, no vayas a tomar solamente, porque estás tomando tú solamente los arrendatarios. No, los arrendadores también viven de los locales comerciales y también se han visto afectados. Entonces, en la semana pasada surgió un caso aquí en la oficina, no puedo decir quién era. Se llegó a un acuerdo, no el mejor acuerdo, pero tanto el arrendador como el arrendatario pudieron llegar al acuerdo y no quitaron el contrato, no finiquitaron el contrato, por favor. Sí. Gracias. Fernando, ¿tienes un comentario que hacer? Sí, yo pues quiero aprovechar la oportunidad para hablarle, digamos, a todos nuestros colegas
especialmente, digamos, a ese asesor, ese consultor en seguros que trabaja de forma independiente, que es el momento de aprovechar para capacitarnos, conocer en mayor profundidad todas las normativas que han salido a raíz del COVID-19, profesionalizar mucho más nuestra profesión, invitarlos a que ya la contactabilidad con el cliente cambió, eso es una realidad, donde es importante desarrollar habilidades desde el punto de vista de marketing digital, desde el punto de mejorar mi perfil en LinkedIn, en Instagram, utilizar todas esas herramientas digitales que están hoy en día a la mano para, vuelvo y repito, profesionalizar su profesión, valga la redundancia, y adicionalmente poder llegar, digamos, a un mercado mucho más grande y poder asesorar efectivamente a sus clientes. Esa es la invitación que quiero hacerles a todos nuestros colegas. Vamos a escuchar a Santiago Campo con redes sociales antes de pasar al cierre del programa. Santiago. Los saludo desde las instalaciones de Secan Estéreo con reporte de redes sociales. Empiezo por el comentario de Octavio Becerra. Adelanto de prima para antes del 21 de noviembre, que es día sin IVA para mitigar paro nacional. Esto es capitalismo salvaje y represión estatal. De manera magistral utilizan principios hedonistas para manipularlos. Qué terrible narcoestado dictador estamos viviendo. Escuchemos el siguiente audio. Un freno al menos a una versión del capitalismo, que es el capitalismo neoliberal, que es la idea de que el Estado se haga pequeño y que cada persona atienda o busque su atención en servicios sociales a partir de sus ingresos. Eso ya se ha ido deteniendo. La pandemia ha puesto un importante lugar, un lugar central en la función interventora del Estado. Entonces, probablemente vamos a volver, como muchos han empezado a justificar, a versiones de estados de bienestar o estados interventores fuertes. Pero eso no será suficiente porque las pandemias hacen parte de ciclos naturales y el cambio climático tiene una relación y la globalización por supuesto tiene una relación con la diseminación y la aparición cada vez más constante de pandemias. Entonces, para protegernos de futuras pandemias, una vez superemos el COVID, el tiempo que eso nos lleve, que en el momento no está claro, pues será necesario pensar en cambiar los hábitos de consumo y en un sistema que no dependa del crecimiento exponencial constante para funcionar. Muy bien, Jorge Iván Peña nos dice, los intermediarios financieros piden mucha información, estados financieros, que es el principal obstáculo. Además, estos deben tener una muy buena presentación, demostrar que el solicitante, persona natural o jurídica, tiene buenos recursos, es decir, demostrar que casi no necesita el préstamo. Escuchemos el siguiente audio. Yo creo que en el caso de la ciudad de Cali, deberíamos impulsar una política que permita que se instalen empresas nuevas en la ciudad y que a esas empresas le hagamos una exención de impuestos. Eso ha servido en otras partes de Colombia para que muchas empresas vuelvan y traigan empleo, traigan movilidad económica. Dos, creo que debemos impulsar muy fuerte el turismo, con muchas salidas internacionales y volver a Cali un destino obligado para la salsa, para el divertimento, para el folclore, para la gastronomía, y hay que hacerlo desde ya para que el próximo año que vaya acabando la pandemia, Cali sea un lugar de llegada exclusivo. Tres, creo que debemos reactivar créditos de muy bajo costo. Creo que hay que permitir a la gente que pueda acceder a un crédito para que pueda tener mucha actividad económica. Y cuatro, creo que Cali debe ser una ventana para exportar los productos del Pacífico y el campo vallecaucano. Creo que somos capaces de tener esa cadena de la producción, la transformación y la exportación. Podremos sacar adelante la economía de muchos sectores del Valle del Cauca que hoy están perdiendo, digamos, posibilidad económica y perdiendo mucho empleo. Cierro con el siguiente comentario. Jorge Vivas nos dice, es muy sencillo, como está la economía, el gobierno tiene que suspender los impuestos y en una mínima parte rebajar los sueldos de los senadores. Reporte de redes sociales desde Secan Estéreo. Muchas gracias a Santiago. Para cerrar, quiero pedirles a los tres invitados que hagan una referencia al siguiente tema que les propongo. El alcalde de Medellín anunció ayer que la alcaldía, no los bancos, la alcaldía
tenía un fondo de 77.000 millones de pesos disponible para financiar a MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas, donde les pueden prestar desde 1 millón de pesos, dijo él, hasta 4.000 millones para las medianas empresas. Esto es una plata que la alcaldía va a direccionar, obviamente a través del sistema financiero, pero en particular con ciertas entidades financieras con las que está haciendo acuerdos de reciprocidad para que se manejen, se minimicen los costos de manejo de las cuentas, de los cobros que se hacen por cuota de manejo y cosas de estas, retiros y demás, y porque lo está haciendo también con algunas instituciones del sector cooperativo y solidario. La pregunta que a mí me surge y que se las quiero transmitir a ustedes, y en Cali que se habla de un préstamo de 650.000 millones, yo por ninguna parte he oído hablar de que vayan a crear un fondo de 20.000 o 30.000 millones o 50.000 para que la alcaldía directamente haga acuerdos de irrigación de capital de trabajo a las MIPYMES. Sobre eso, ¿qué podemos plantear? Gustavo está levantando la mano. Sí, José Alberto, multisectorial en alianza con el Centro Nacional de Productividad, desde el mes de marzo le propusimos a la gobernadora y al alcalde que se creara un fondo de subvención pública con recursos del departamento, los municipios y el FOME para que no pasara por la banca, sino que fuera operado por los INFIs regionalmente y con un acompañamiento de las instituciones del sistema de ciencia, tecnología e innovación, donde fuéramos a la micro y pequeña empresa que no calificaba en la política de crédito para decirle, venga señor bar o discoteca, a usted que no le prestan porque usted no es objeto de crédito, porque no tiene cómo presentar un flujo proyectado para saber cuándo va a abrir, cuánto va a vender y cómo va a recuperar el tema y el local no es suyo, yo lo acompaño, le facilito con un acompañamiento técnico y revisado capital de trabajo para que pague sus parafiscales en mora, recupere su empleo, le pague a la al dueño del local y vuelva a reactivar, cambie si necesita voltear su negocio que ya no es baile a volverlo un gastrobar y no discoteca, pues coge, salga con plataforma digital a 5 años máximo, mínimo 2 años de gracia, y solo cuando usted dé punto de equilibrio y comience a generar utilidades con el acompañamiento técnico, comienza a devolverle al fondo para que le sirva a otros empresarios y se vuelva un fondo recurrente. Llevamos desde marzo hablando al bloque parlamentario, a todo el mundo, el fondo de subvención pública con recuperación de capital contingente, y hablamos de una primera fase de 50.000 millones, y eso no es un invento de nosotros, eso lo ha hecho Europa, lo han hecho los países, pero no hemos podido, seguimos en la lucha, no nos cansamos, pero desde marzo venimos con esa propuesta. Y fíjense que Medellín tomó la delantera, ni siquiera Bogotá tiene ese modelo que ya es una realidad. Fernando y Eduardo. Gracias, Alberto. Referente al tema que nos estás tratando, diría que sí, tal como lo vienen mencionando, digamos, son los mecanismos de financiación tradicional que se vienen utilizando, pero yo también invito a que podamos explorar algunos fondos de capital de riesgo, algunos ángeles inversionistas. A veces es importante también abrir un poco la puerta de nuestra empresa para que lleguen otros inversionistas, otros empresarios, en fin, tratar de tener fuentes innovadoras desde el punto de vista tanto de apalancamiento como desarrollo de nuevos mercados y de nuevos productos. Bueno, en el caso mío agrego lo siguiente. Yo con la parte pública no me meto mucho, la verdad. Fernando es el que hace todas las relaciones de esa parte. Indiscutiblemente hay que seguir para que la alcaldía de Cali transfiera o traslade de los rubros presupuestales que tienen ellos, en vez de poner esa cantidad de plata en otras inversiones, perdón, se ayude indiscutiblemente a meter o a fondear recursos. Estoy de acuerdo, qué maravilla lo de la alcaldía de Medellín, aquí se podría hacer fondeando recursos. Pero yo creo que el empresario, vuelvo a repetir, el empresario pequeño, el comerciante pequeño, si los ayudamos a revisar estados financieros, si los ayudamos en la parte contable, no cobrando hoy, sino cobrando por resultado positivo, vuelvo a repetir, por resultado positivo,
pueden adquirir créditos. Al empresario hay que irlo diciendo cómo debe presentar sus estados financieros, cómo debe presentarse una proyección de ventas, cómo debe presentarse la parte jurídica, y les aseguro que con asesoría pueden recurrir a eso. Ahora bien, te doy otra cosa para que lo tengas en la cabeza, que es motivo de otro tema. Existe, para poder desarrollar como se ha querido la parte de exportaciones e importaciones, se puede hacer a través de fiducia mercantil. Eso es un tema muy importante que no puedo explicarlo en su totalidad ahora porque el tiempo, como dicen, se acaba, pero es supremamente importante poder adquirir a través de fiducia mercantil, poder buscar crédito y personas de inversionistas para poder importar o poder exportar. Muy interesante. Existiendo mecanismos, es falta de conocimiento y asesoría. Qué pena con todos ustedes. Existiendo mecanismos para poderlo hacer, como en el caso de fiducia mercantil, para poder tener inversionistas y no quitar una exportación, podemos buscar recursos, podemos buscar inversionistas, podemos buscar gente que aporte el mismo producto para poder realizar las exportaciones. Y ese empresario gana con toda la tranquilidad porque la fiduciaria se encargaría después de realizar los pagos, porque son fideicomisos de garantía y fuente de pago. Eso es falta de conocimiento, y la falta de conocimiento es la que no está permitiendo, señores, que se puedan realizar negocios. La falta de conocimiento. Entonces, para poder importar y exportar, con el mayor gusto lo hago. Se puede dar cómo son los mecanismos a través de fiducia mercantil y a través de esa figura buscar que hayan inversionistas, crédito de primer piso y también otros productores que hagan los mismos productos para unirse todo, porque ni la banca, ni el empresario, ni los proveedores, ni los contratistas pierden, porque la fuente de pago, cuando lleguen las cartas del exterior en cuanto a valor de la compra, el que paga finalmente es la fiduciaria como vocera y administradora de eso. Es falta de conocimiento de la gente, pero se puede realizar. Con el mayor gusto podríamos tener después una charla con muchísimos empresarios PYME, ojalá con un escenario de 300, 400 personas, para explicarles en un lenguaje rápido, coloquial, que sí se puede exportar, que sí se puede importar y se pueden realizar créditos y se puede realizar a través de fiducia mercantil. Les pongo eso en la mesa porque creo que es muy importante poder ayudar con esto al pequeño comerciante y al pequeño industrial. Gracias. Alberto, permíteme 2 palabras muy cortas. Alianzas estratégicas y economía colaborativa. Muy bien. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, a Gustavo Muñoz Sinisterra, a Fernando Albán, a Eduardo Borrero, que han estado en este conversatorio matutino hablándonos sobre temas de mucho interés. El tema de si de verdad la economía tiene alternativa, si estamos peor, si el futuro es muy incierto, etcétera. Pero vamos a intentar hacerle caso a la sugerencia que nos hace Eduardo. A mí me parece que el tema de fiducia mercantil, y desde ya le digo a Gustavo, téngalo allí entre los temas que podemos trabajar en próximos programas, porque creo que allí hay una alternativa que muchos empresarios no conocemos y que pudieran terminar siendo de mucho interés para hacer negocios con el extranjero, sea porque exportemos o sea porque importemos. Muy bien, cierro con el siguiente comentario editorial. La economía se mueve si se garantiza desde el punto de vista del negocio que haya demanda y oferta. Pero desde el punto de vista institucional se mueve si el Estado da unas condiciones mínimas en el entorno legal, de seguridad jurídica,
en el entorno de infraestructura, en el entorno de regulación de los agentes del mercado, y se mueve la economía si los actores, llamémoslos emprendedores o empresarios, y trabajadores formales o informales, a cuenta propia o contratados, estamos poniendo el ojo en la mira, como se dice. Y el ojo en la mira es que yo abro un negocio para facturar. Yo abro un negocio que produce o que comercializa o que presta un servicio para que al final del día me produzca los ingresos con los que mantener el negocio abierto y pagarle a una serie de personas los ingresos que les permitirán vivir. Pero eso que en teoría parece muy sencillo, en la práctica se vuelve muy complicado. En el caso colombiano, nosotros con esta cultura santanderista, leguleya, llena de artículos, normas, parágrafos, incisos, pues a veces construimos la realidad en el papel y no entendemos que es el papel el que se tiene que adecuar a la realidad. Aquí se han dicho varias cosas que hay que rescatar. La primera, hombre, un fondo como el que Medellín acaba de constituir, eso es de perogrullo. Ahí no hay que esperar que el Estado Nacional, ahí no hay que esperar que los ángeles caídos, nada. Es una voluntad política del alcalde y de los concejales, punto. O de la gobernadora y de los diputados, punto. Querer es hacer, decían los abuelos. O sea, ponerle voluntad a la cosa. Es necesario crear un fondo especial, pero ya, no dentro de 3 años, para los herederos. Ya, para salvar ese tejido MIPYME que está pasando las verdes y las maduras. Y ese fondo debe negociar condiciones muy particulares, si es que no se maneja a través de los infivalles o de los infis, como dice Gustavo, sino a través de la banca formal, debe negociar unas condiciones muy particulares que lo permitan. Segundo, hay que sentarse, yo no sé con quién será, a hablar con la DIAN y hablar con los directores de Hacienda municipales y departamentales y decirles que por favor entiendan que están en Cundinamarca y no en Dinamarca, que la cosa no puede ser como está manejando. La cantidad de empresarios que se están quebrando ya no por la oferta y la demanda, sino por la espada del Estado, espada matrera además, que se la meten sin anuncio siquiera, te vamos a matar, sino que cuando llega encuentra la espada en el cuello. Cantidad de empresarios que no son delincuentes, que son hombres y mujeres que han invertido unos capitales pequeñísimos, pequeños, no tan pequeños, medianamente grandes, y que en la noche a la mañana se ven en el cadalso de la fiscalidad, sin fórmula de juicio además, porque ante el Estado alcabalero no hay nadie que te pueda defender. Tercero, sigo diciéndole a los gremios, ¿qué pasa con las cámaras de comercio? ¿Para qué es que sirven esas cosas? Esos edificios emblemáticos y lujosísimos. ¿Y para qué sirven los presidentes de las cámaras y los miembros de juntas directivas de las cámaras? Vayan, averigüen cuánto ganan. El que menos se gana de los presidentes gana 60 millones de pesos y por ahí pasé. 60 millones, más que los congresistas que tanto les cuestionamos sus ingresos. ¿Y esa gente qué hace por los empresarios? Nada. ¿Por qué las cámaras de comercio no son las primeras en proponerle al Estado que se regule que durante los 3 primeros años de funcionamiento no tengan que pagar los empresarios esa cantidad de impuestos y de resoluciones y de papeles y de estampillas con las que solo vive la corrupción, porque no vive el Estado, vive la corrupción, los que han cooptado al Estado colombiano, al Estado departamental y al Estado municipal? Y de otro lado, para que quede claro, nosotros creemos que es de sentido común voltear a mirar cómo funcionan economías como la alemana, como la holandesa, como la sueca,
como la Noruega, para no ir más lejos, con esas 4, que son occidentales, para que no hablemos de economías asiáticas y orientales. La calidad de vida de un trabajador, de un obrero, de un técnico, de un profesional en Alemania o en Noruega o en Suecia es muy alta comparativamente con lo que tenemos en estos países. Y allá funciona un sistema capitalista y funcionan sistemas políticos democráticos. ¿Por qué allá pueden hacerlo y aquí no? Hay que poner a esos parlamentarios que se reúnen cada 15 días a unos suculentos desayunos en el bloque parlamentario en la Cámara de Comercio, con prensa incluida, mojando prensa barata, gratis, con un poco de periodistas regalados que van allá a servir de ventrílocos de los políticos. Hay que ponerlos a trabajar, pero no, vivimos de pedirles favores. Dejemos de rendirle pleitesía a esta clase política desvergonzada y pongámoslos a trabajar. A eso es, porque los que de verdad producimos, los que de verdad mantenemos el estable del país, somos los empresarios, los micros, los pequeños, los medianos, los grandes, los empresarios, no los que hacen parte de mafias financieras o mafias de traficantes de dinero o mafias de traficantes de poder. Y necesitamos gremios que entiendan que es a los empresarios, los que tenemos capitales invertidos, pequeños o muchos, en el día a día de nuestros negocios, a los que hay que defender. Porque si se defiende el capital nacional, si se defiende al empresario nacional, al empresario que demuestra que puso un capital allí, arriesgarlo frente a todos los andanadas que llegan de lado y lado, ese día que tengamos gremios que defiendan primero al empresario y por último le hagan la genuflexión a la clase política de los gobernantes, ese día nos comenzamos a parecer a la Alemania que tanto miramos. En Alemania no existen gremios genuflexos, existen gremios que negocian de tú a tú y le exigen a la clase política, a los gobernantes, que sean serios. Y algo habrán hecho, porque allá se vive mejor que acá. Buenos días. En cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.